Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Bien, les traigo este video de fin de semana. Hay algunas cositas que abordar, chicos, antes de que abra Wall Street. En una hora hable más o menos la CME de Bitcoin. Y pues esta semana pinta movida con volatilidad el día miércoles, si no me equivoco. Hay decisión de tipo de interés por parte de la Reserva Federal. Em, pues a cómo están las cosas, le doy una pequeña probabilidad de que haya alguna sorpresa. Ya veremos, aunque el mercado pues ya realmente descuenta de que no van a cambiar los tipos. Como vemos acá, se van a quedar al 4.5%, aunque la rueda de prensa del FOM, pues eso es realmente lo que espera el mercado. No la decisión de tipos, sino lo que Powell va a decir. ¿Sí? El discurso, básicamente es lo que espera el mercado para moverse. La volatilidad va a estar interesante, aunque verdaderamente deberíamos de tener una semana alcista, o por lo menos que termine positivo, a no ser que ocurra algún evento inesperado o que Donald Trump lance por ahí algún arancel de esos feos, o se arme la guerra en algún lado, bueno, cosas así, ¿no? Pero en sí, el mercado debería estar bastante positivo en lo que es esta semana. Canadá, por presiones, verdaderamente elimina tarifas del 25% de Estados Unidos tras presión de Trump. China le había impuesto aranceles a Canadá importantes, inclusive hasta el 100% en algunos productos. Muchos dicen que no tienen nada que ver con que obligan a Canadá a negociar con Estados Unidos, que es por represalia, por lo que hace meses atrás Canadá le había puesto tarifas a los coches eléctricos, si no me equivoco, a China, y por eso pues es el castigo. Pero yo me pregunto, ¿y por qué casualidad China pone tarifas a Canadá justamente en estos momentos? Porque eso fue hace meses. Y justo ahora entonces China dice, no, ahora le voy a poner tarifas a Canadá también por lo que me hizo hace meses. Por favor. Sabemos de que China y Estados Unidos trabajan juntos, tienen una simbiosis juntos, no pueden hacerse daño. El dueño del circo es Estados Unidos, pero las cosas tienen que hacerse siempre con una dualidad para poder mantener ese vilo de que se están peleando Estados Unidos y China. Tiene que haber un rival, verdaderamente, para poder hacer este juego y hacer los cambios que ellos quieren. Siempre tiene que haber un rival, tiene que haber un enemigo, ¿no? Bien, pero al fin y al cabo, trabajan juntos, tanto Estados Unidos como China. Y ya tenemos, yo les dije, Canadá va a tener que negociar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si China te pone un arancel del 100% y Estados Unidos te pone un arancel del 20%, entonces tú vas a negociar con Donald Trump. Ok, bueno, empezamos a ver, Canadá elimina tarifa del 25% de Estados Unidos tras presión de Trump. Yo les dije, Canadá va a terminar anexándose a Estados Unidos, que es represalia por lo que Canadá hizo a China. Ok, pero el momento en el que lo hace China es en un momento crucial, sospechoso, sospechosamente crucial. Por lo cual, ya lo ven, Canadá empieza a bajarse los pantalones y bueno, al final Canadá, si no es un estado más de Estados Unidos, va a ser básicamente un apéndice, es todo, pero básicamente Canadá lo están forzando a que se fusione o dependa exclusivamente de Estados Unidos, porque las tierras raras que hay en Canadá son necesarias. Y Estados Unidos, pues ya se pactó que Estados Unidos se queda con las tierras raras de Canadá, parte de las tierras raras de Ucrania. ¿Mm? China se queda con todo el bloque del BRICS, Brasil, la India, haciendo negocios con China. ¿Mm? Y tenemos la parte también de Arabia Saudita, Irán, todo ese sector que también se está formando otro bloque interesante ahí. El mundo se está dividiendo por bloques. ¿Mm? La globalización se destruye y empezamos a tener una división por bloques. Entonces, si ya no estamos globalizados, ¿mm? Ya no podemos depender de una moneda que la controle Estados Unidos, o al menos que la emita Estados Unidos, no que la controle, que la emita Estados Unidos. ¿Mm? Tiene que ser una moneda neutral, porque si estamos
una división por bloques, que es lo que están creando, una élite tecnocrática que controla los bloques, pero al final están divididos, necesitamos una moneda neutral. Bien, yo les dije, bueno, si no es Bitcoin, va a ser alguna moneda que va a salir entre este año y el próximo, pero tendrían que anunciarla más tardar el próximo año. Bien, todo apunta a que va a ser Bitcoin. Yo les dije, con un 80% de probabilidad le doy yo de que se dé Bitcoin, ¿no? Y yo les he estado haciendo tweets en X explicándoles cómo sería esto, porque yo les he explicado o les he dicho esto a varias personas que analizan el mercado, que entienden bastante de plomería financiera incluso, pero no lo ven como estándar porque dicen que es limitado y no se puede expandir la masa monetaria con Bitcoin. Y es que Bitcoin, aunque sea el estándar, no va a ser el que respalde el sistema financiero en su totalidad. Respaldaría a lo sumo un 20% para los países que quieran ser más competitivos y tienen capacidad de minado y compra. Pero el resto va a ser respaldado por metales preciosos, minerales, acciones tecnológicas de mineras, bancos que tengan más allá de 100.000 Bitcoin, por lo menos. Sus acciones respaldarían también parte de esos bonos, podríamos decir que sería los del comercio mundial. Y cada bloque puede generar sus propios bonos respaldados por Bitcoin dependiendo los recursos que tenga cada bloque y individualmente cada país. Y los países que no puedan minar porque son pequeños y no tengan infraestructura van a ser dependientes de las grandes potencias, de China o de Estados Unidos. Y principalmente Estados Unidos porque es el que va a tener la mayor innovación. ¿No? Por lo cual Bitcoin solo respaldaría una parte. Y bueno, empezamos a ver un nuevo Bretton Woods con Bitcoin. Es el sueño de Trump que amenaza al mundo. ¿Por qué dicen que amenaza al mundo? Porque Bitcoin es básicamente limitado y lo que haría es un sueño logrado por Donald Trump podría desencadenar una pesadilla de desigualdad y caos económico. ¿Mm? Pues no. Bueno, sí y no. Lo que pasa que, claro, como les digo, los países que no tengan capacidad de comprar Bitcoin o no se prepararon, pues van a ser enormemente dependientes de China o de Estados Unidos, básicamente. ¿Mm? Estados Unidos se garantiza el poderío a través de la IA, a través de la minería de Bitcoin, que Donald Trump ha dicho que quiere que la mayoría de los Bitcoins se minen en Estados Unidos. Ojo, eso no lo dijo por cualquier cosa. ¿Mm? Quiere que la mayor parte de la minería esté en Estados Unidos, así como también la mayor parte del suministro lo tenga Estados Unidos. Ahí tenemos BlackRock acumulando en su ETF que actualmente pues han vendido sí por el tipo de mercado que tenemos ahorita, crash deflacionista que no ha acabado, pero la acumulación va a continuar dentro de estos ETFs. ¿Mm? MicroStrategy que no para de acumular, que se va a convertir en una especie de banco central privado. Que la Reserva Federal es privada, sí, pero ahora vamos a decir que es una especie de banco central un poco diferente a lo que hace la Reserva Federal. ¿Mm? Ahora muchos me dicen, ¿qué pasaría entonces en un escenario con USDT y USS? Nada, seguirían funcionando, solo que la paridad sería en base a satoshis, no en base al dólar. Sería una paridad distinta. ¿Mm? Pero se está preparando verdaderamente esto. ¿Mm? Esto se está preparando. Y la idea es que el dólar deje de tener protagonismo porque se ha convertido en una piedra para el zapato en Estados Unidos. Porque a medida que se fortalece el dólar al tener la moneda de reserva mundial, siempre tiende a apreciarse. Y cuando se aprecia, Estados Unidos tiene que incurrir en déficits enormes. Entonces lo mejor es entrar a un sistema tecnocrático, dividir el mundo en bloques y que cada país y cada bloque, dependiendo de sus recursos, puede respaldar sus bonos, podríamos decir sus bonos BTC, y mientras más BTC respalden esos bonos, más calidad serían. También depende también la seguridad social, política, todo eso, ¿verdad? Depende muchísimo. Ahora, yo les hice un tweet, chicos, hace poco, el día de ayer, sobre cuánta gasolina le queda al sistema financiero actual, porque muchos me dicen de que, bueno, sí, muchos me dicen realmente de que el sistema puede seguir funcionando. Yo les digo que sí.
Realmente el sistema de deuda, chicos, no es que esté desquebrajándose por una alta deuda o porque los intereses estén altísimos. No es por eso, chicos. No es por eso, porque el sistema está creado para perpetuarse por la eternidad. El robo puede perpetuarse por la eternidad. El problema está de que no es por el lado de la deuda, no es por el lado interno del sistema. El sistema puede seguir funcionando a base de estímulos y seguirá funcionando durante décadas. ¿Mm? El problema está en lo social, que yo se los comenté acá. ¿Mm? Este, si el castillo de naipes de la deuda se derrumba, desencadenaría una recesión severa. Esto es el problema, la recesión. ¿Por qué? Porque crea presión social. Si crea presión social, si sabemos de que esto crea presión social, ellos lo saben, ¿no? ¿Cuál es el problema? El sistema puede perpetuarse por la eternidad incluso. ¿Cuál es lo que lo limita en el tiempo? La presión social. Cuando la gente ya no tiene nada que perder, pues se crean revoluciones sociales. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que hicieron fue aquí no lo voy a leer, pero lo tienen ahí, porque YouTube se pone medio raro, ¿no? Si decimos estas cosas, léanlo ahí. ¿Mm? Y en un mundo donde la inflación te come tus ahorros y los gobiernos te comen con impuestos y regulaciones, es muy atractiva la especulación. Esto es clave. ¿Por qué es atractiva la especulación? Porque tus ahorros se degradan solo por tenerlos ahí, porque la inflación te los va comiendo poco a poco. Por eso se incentiva mucho la especulación y cualquier sistema alternativo que nosotros tengamos para poder protegernos se distorsiona, que lo vemos aquí. Esto distorsiona el propósito libertario de un sistema alternativo como el blockchain, Bitcoin principalmente, y permite convertirlo en un caballo de Troya que terminará controlando aquello que pensaba proteger y es la propiedad monetaria. ¿Por qué? Porque la gente no ve Bitcoin como una alternativa o como una salvación. Lo ve como algo con lo que se puede especular y sacar dinero. Así de simple. Inclusive muchos bitcoiners, entre comillas, que dicen que son bitcoiners porque hablan mucho de Bitcoin, quieren que Bitcoin suba a 500,000 o que suba a 1,000,000 para ellos hacerse ricos, pero hacerse ricos en fiat, no en Bitcoin. ¿Mm? Y conozco muchos de esos que hablan mucho de Bitcoin, pero están muy pendientes del precio. Entonces lo que tú quieres es especular, que esa cosa suba para tú volverte millonario. Pero no estás cambiando el sistema, básicamente, estás haciendo lo mismo. Entonces se distorsiona el propósito del activo y eso permite que los que dominan por la parte alta de la pirámide aprovechen esa distorsión para ellos capturar el activo y luego tener todo el suministro y ofrecerte derivados respaldados por ese activo a ti, que solo ocupaste para especular, y lo que haces es crear un sistema digital controlable a través de sus propias redes, ¿sí? En donde te pueden bloquear tu dinero a golpe de un clic. Entonces algo que se convierte que era libertad, se convierte en un caballo de Troya. Depende de nosotros tomar las decisiones en nuestra vida y crear nuestro propio fondo de vejez usando Bitcoin de forma correcta, sin especular con él, almacenándolo en carteras frías bajo nuestro control. Es la única forma de que tú puedas prepararte para lo que viene. Acumulen Bitcoin sin especular. Guárdenlo en una cartera y ténganlo ahí. Tiene que ser algún dinero, chicos, que no vayan a ocupar por lo menos para los próximos 4 a 5 años en donde los cambios financieros globales se van a ejecutar. Aquí en mi perfil, chicos, de Twitter, yo les he colocado muchos hilos de X y les voy a colocar más hilos. Conforme vaya investigando más cosas, les voy a ir colocando hilos de X explicándoles qué es lo que viene. Véanlos, muy interesantes, chicos. Me encuentran como Nika Trading. Check de verificación. Está verificada la cuenta, por lo cual no se van a perder. Bien, por ahí, chicos, debo decirles de que cuál es el problema. Esto, principalmente esto, presión social, y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el número de personas de años o el promedio de años de las personas que compran casas verdaderamente ha subido a 56 años frente a los 31 que eran en 1981. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora no tienen futuro.
A menos que, bueno, claro, depende mucho también de cómo, de lo que tú los prepares y les enseñes, pero realmente en las escuelas y universidades no te están enseñando algo importante para que tú puedas defenderte en el futuro. No te están enseñando de IA, no te están enseñando de blockchain, no te están enseñando del sistema financiero de dinero, que es una base importante del dinero, de la sociedad, perdón. El dinero no se explica, chicos. Por lo cual la educación financiera de los jóvenes es muy baja. Y eso, y eso proyecta verdaderamente de que los entrenan verdaderamente, a nuestros hijos les enseñan a ser esclavos del sistema. Y cada vez el dinero vale menos. Y por eso cada vez se les hace más difícil poder comprar un vehículo, una casa. A veces es impensable para una pareja joven. Eso es impensable. Entonces, como no tienen futuro, se deprimen y prefieren gastar, disfrutar, viajar, hacer de todo, pero no ahorran porque dicen, ¿para qué voy a ahorrar si se me lo come la inflación? Mejor lo consumo y disfruto mi vida. Que es un pensamiento, podríamos decir, entendible debido a la situación que vivimos actualmente, pero lo vemos acá. Eh, los jóvenes no tienen capacidad de comprar casas, ¿no? Por lo cual la edad aumenta porque es la vieja generación que ya hizo un patrimonio y ahora puede comprar casas a los 56 años y podría ser incluso aumentar el promedio de años. Lo vemos, así que sí, llegamos a esta fase de presión social. Por eso es que el sistema se va a desquebrajar y necesitan un nuevo sistema financiero, no porque este se esté destruyendo a base de deuda, no. Eso puede llegar, la deuda puede ser de 200 trillones si quieren. No hay ningún problema. Pero lo que tumba el sistema es la presión social. Eso es lo que tumba el sistema. Cuando la gente ya no tiene nada que perder, se crean revoluciones. Y verdaderamente ahí donde se caen los imperios más grandes. ¿Mm? Así que ya estamos en una situación al límite por esto. ¿Mm? Así que les seguiré colgando tweets, chicos, a la comunidad. A medida que vaya investigando más cosas, les iré colgando nuevos tweets. Bien, pasemos ahora al análisis técnico porque, vale, sabemos de que actualmente estamos en un crash deflacionista, pero el mercado se va a dar vuelta en V. Yo le calculo en aproximadamente unas 5 semanas el mercado pueda darse vuelta en V. Bien, porque va a venir el último melt-up, el último estímulo que va a ser más grande que el del COVID. Eso va a aumentar la deuda, va a aumentar el balance sheet de los bancos centrales. Eso no le hace nada al sistema, pero sí degrada el nivel de vida poblacional. Y el nivel social o el descontento social actualmente está llegando a niveles críticos. Por eso es que el sistema se va a cambiar. Es por eso. No porque no se pueda seguir perpetuando el sistema de deuda. Bien, pero tienen que asegurarse de que Bitcoin, si Bitcoin es la moneda que ellos escogieron, esté controlado por ellos debido a la distorsión que se genera por la inflación y por la guerra mediática, que ha sido tremenda verdaderamente. Y también por la baja intelecto financiero que tiene la gente debido a que en las escuelas y universidades no se enseña verdaderamente lo que es el dinero. Todo eso ha influido en crear una sociedad débil económicamente. Eh, por lo cual, toca a nosotros que empezamos a entender estos temas, cuidar de nuestras familias, acumulando Bitcoin. Y queda poco tiempo, porque pronto no se va a poder comprar Bitcoin en los exchanges. Ya. Así que queda muy poco tiempo para acumular Bitcoin. Bien, pasando al análisis técnico, chicos. Quiero mencionarles de que Bitcoin es alcista en gráfico diario. Sigue siendo para arriba, chicos, en un gráfico diario. La zona a vigilar está en torno a los 89,000 a 90,000 dólares. Inclusive 91,000 podría ser una zona interesante. Aquí, chicos, en toda esta zona que está acá, en gráfico diario, toda esta zonita que está acá, a partir de los 91,000 dólares es una zona
de cuidado, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado con Bitcoin en temporalidad diaria, porque en el gráfico diario es una especie de lateral, muy probablemente para lanzar un susto final antes de que los mercados se den vuelta en V. Porque el suelo de Bitcoin yo lo considero que va a estar por debajo de los $70,000. Muy probablemente esté en este cuadro verde que yo tengo marcado acá, probablemente. ¿Mm? Ahí podría estar el suelo de Bitcoin realmente. Pero obviamente que al corto plazo vamos a tener rebotes o laterales en el diario, pero gráfico de 4 horas, pues lo que estamos formando es una especie de máximos crecientes, mínimos crecientes, y el movimiento alcista se está preparando para atacar los 86,000 y luego atacar la media móvil de 200, cercano a los $89,000. Pero inclusive puede subir más en 4 horas hacia esa zona roja que les tengo marcada ahí. ¿Mm? Bien por ahí. En el caso de CH, chicos, Ethereum, por ejemplo, pues está mucho más débil que Bitcoin. Pero igualmente yo vería un rebote en Ethereum, chicos, que se acerque a su media móvil de 200 de 4 horas, cercano a los $2,160 aproximadamente para ETH, haciendo como una especie de patrón Bar Simpson invertido. Para gráfico diario, nada, chicos, es un rebote para probablemente seguir cayendo más. Y las zonas de Ethereum podrían estar en torno a los $1,250, que es lo que proyecta el gráfico semanal, chicos. Aproximadamente esa zona 1,260 a $1,250. Para el caso de Solana, muchachos, estaría en torno, yo el suelo lo vería, o un primer suelo lo vería en torno a los $96 o $90. Y en un caso de una corrección extrema, podríamos ir a tocar sin problemas 62, entre 70 y $62. En una corrección extrema, en una especie de spike, y la vela cerrar en torno a los $90 aproximadamente, antes de revertir el movimiento y comenzar otra vez otra pata alcista. Recuerden que en un pico de crash deflacionista, ya se los comenté, mucho cuidado, la dominancia se puede ir al 70% en un pico de pánico de crash deflacionista que puede ocurrir en las próximas 4 semanas. Así que tener mucho cuidado por ahí. Bien, mercado tradicional SP500, pues rebote alcista bastante bueno en la zona de soporte que les había comentado, justo ahí. Y ahora lo que debe formar el SP500 es una especie de rebotito para continuar bajando más como un patrón A, B y C hacia abajo, que se va a acercar a la media móvil de 200 periodos semanal, que ha marcado las mejores zonas de compra para el COVID, podríamos decir 2022, y podríamos decir que ahora se asemeja mucho a un escenario correctivo que tuvimos en 2022. Y eso va a generar un reset de mercado, y ya saben cómo se genera las vueltas en V en el SP500, porque el siguiente movimiento en V nos va a llevar aproximadamente desde unos 4,800 hasta unos 7,000 puntos o más en el SP500. Por lo cual yo considero que el SP500 siga bajando hasta buscar su media móvil de 200 periodos, chicos. Por lo cual prepárense. Hay volumen vendedor, como ven acá, por lo cual la mayor probabilidad es que siga cayendo en las próximas semanas, aunque podamos tener alguna semana positiva esta vez, chicos. Más que todo eso. Así que prepárense, las piezas del ajedrez se mueven y el mundo cambia a una velocidad impresionante. Si no nos preparamos, vamos a ser arrasados por lo que viene en los próximos 4 a 5 años. Pero así que prepárense para comprar el mercado, porque lo que vimos el 2020 va a quedar en ridículo. Así que prepárense. Lo dejo ahí. Pasen todos muy buenas tardes y feliz inicio de semana para todos.